buenos días a todas y cada uno de ustedes. Quiero agradecer en primer lugar a Expansiva y a Libertad de Desarrollo por esta nueva invitación que nos han formulado. Algo de Chile sigue igual, porque el año pasado vine y empezaron los mismos ruidos al lado, ¿se acuerdan? Y ahora seguimos el ruido, quiere decir que estamos en un país que Solo falta que el no diputado Díaz me rete nomás. Exacto, que te iba a agregar eso. Escalona estuvo aquí el año pasado y tuvimos un pequeño... Yo quiero simplemente hacer dos aportes a este debate, dentro de los 8 minutos que exigentemente nos plantea Connie. En primer lugar, hacer una reflexión en relación a que cada gobierno tiene su razón, su sello y su clima. Yo creo que eso tenemos que asumirlo y entenderlo. Yo algo de esto expliqué el año pasado. Y creo que es muy útil para definir el clima, porque ese creo que es el tema el clima político en que debe enfocarse el tema de la reconstrucción. Nosotros no somos un experto, como el señor Andrews, en reconstruir, o en Felipe, en cómo está funcionando. De nosotros depende el clima político, y creo que eso es esencial asumirlo. Al presidente Elwin le tocó algo muy complejo, que era volver a la democracia, consolidar institucionalmente Chile. Y el clima que se creó era un clima de unidad para crear confianza. De una manera distinta, el país podía desmoronarse en la falta de institucionalidad. Yo le quiero recordar al diputado Díaz, un poco más joven, que el 97% de los proyectos que en ese momento se aprobaron fue por unanimidad. Lo que no hay espacio también para poder disentir, pero había un clima y una comprensión de que era tal el nivel de desafío que Chile enfrentaba, o que actuábamos unidos, o que al final el sistema político podía tener riesgo de colapsar. Y eso se fue creando, se sintió, y fue quizás el sello con que con la perspectiva del tiempo uno puede asumir ese gobierno. El gobierno de Frei fue distinto, fue más un triunfo político de la concertación, donde los desafíos se plantearon diferentes, una apertura al mundo, y obviamente hubo un espacio mucho mayor para la divergencia política, tanto así que terminó el gobierno de Frei casi en un triunfo en ese tiempo no se llamaba Alianza, no me acuerdo cómo se llamaba, con Joaquín Lavín. Y el clima era diferente, porque había una capacidad de entender de que había un consenso importante, un país que iba en marcha, que uno quería mejorarlo, otro quería irle para un lado o para otro, pero que de alguna manera necesitábamos, había espacio para ese disenso importante. El gobierno de Lagos tuvo una tercera característica bien notable, que era el primer socialista que volvía a la moneda, y hay que ver si el país estaba preparado para enfrentar a esa nueva llegada, o esa nueva mirada. Y se creó en un clima, y el sello fue básicamente cambiar la estructura del país. Le resultó mucho en el ámbito de las carreteras, le resultó menos el tema del Transantiago, pero hubo un esfuerzo en esa lógica. Y el clima, obviamente, que había, era un clima de discusión política amplia, profunda, intensa, porque tenía que ver con el tipo de país que estábamos construyendo. Con la presidenta Bachelet hubo otro giro. Ahí se trataba de ver cuál era el rol de la mujer, si era dentro de un gobierno, y cuál era la influencia de la eficiencia o de la protección social. Y ahí creo que se acentuó con mucho más fuerza el clima de divergencia política. Ahí aparecieron los díscolos, tema que no se conocía con tanta claridad. Y obviamente se generó un ámbito de tema político de discusión. El gobierno de Piñera partió como un desafío muy distinto. O sea, si se cerraba el círculo, así yo lo planteé el año pasado, se cerraba el círculo de la transición. Se fija la transición, yo me he dado cuenta que nunca termina, siempre como que está. Si se cerraba el círculo de la transición hacia que un gobierno de derecha o de centro derecha pudiera acceder al poder. Y los temas que se plantearon tenían que ver con delincuencia, empleo, crecimiento. Y podía uno augurar que el clima que iba a enfrentar al gobierno de Piñera era un clima brutalmente politizado, que es muy legítimo. Yo soy político y no tengo ningún problema de plantearlo, que iba a haber un esfuerzo muy potente de hacia dónde iba el mundo de las ideas, y si las ideas eran las que de alguna manera hacían girar o hacían empujar el carro. Yo creo que el terremoto lo que genera, estimada Connie, antes que me mire el tiempo, es un cambio profundo en eso,
en el clima que vive el país.